Hola, buenas noches. Mi nombre es Osvaldo Carvajal. Bienvenido a la Cátedra de Psicometría 2 de la Universidad Bicentenaria de Aragón. A continuación, iniciaremos videos sobre el núcleo temático número 2. Bienvenidos. La planificación es la clave del éxito. Sueña, haz que suceda. Bienvenidos a nuevamente su Universidad Bicentenaria de Aragón y a la Cátedra de Psicometría 2. Mi nombre es Osvaldo Carvajal. Hablaremos sobre el contenido del video. Básicamente tratamos sobre la operacionalización de variables como la temática número 2. Hablaremos de qué trata la operacionalización de variables, el beneficio de aplicar la misma y sobre la actividad sumativa número 2. El plan de evaluación del curso, el que se muestra acá, estamos la actividad síncrona número 2 en la semana 5 y en la semana que viene se inicia la semana 6, que es diseña la operacionalización de variables psicológicas a partir del método científico para dar soporte a la medición de acuerdo con el paradigma positivista de la ciencia como unidad de competencia a desarrollar en el núcleo temático número 2, que va a generar a su vez la elaboración de una evidencia de aprendizaje, que es un informe de investigación a través de una sumativa, la número 2, y que consta de una rúbrica como sistema o instrumento de evaluación. Esta nota vale el 25% de la nota final sobre el 100%, con lo cual entre el núcleo temático 1 y el núcleo temático 2, en su sumativa 1 y 2, tendrán un 50% ya de la nota del trimestre. La operacionalización de variables tiene como competencia específica diseñar la operacionalización de variables psicológicas a partir del método científico para dar soporte a la medición de acuerdo con el paradigma positivista de la ciencia. Se busca en esta unidad temática estudiar el objeto, los componentes y el criterio para la selección de un especialista o especialista guía en la medición en la operacionalización de variables. La bibliografía recomendada la tienen acá, la tienen en la página web también. Le insisto, por favor, busquen fuentes adecuadas. Wikipedia, Econopedia no son fuentes confiables de información para la labor de la investigación. E igualmente detecté muchos trabajos en en el núcleo temático 1, en el cual aplicaron inteligencia artificial eh, y que no son válidos para el proceso de aprendizaje de ustedes. La inteligencia artificial hace más inteligente la máquina, pero no implica que ustedes están aprendiendo. Entonces, aténganse de utilizar esta herramienta como tal e investiguen. ¿De qué trata la operacionalización de variables? Para Tintaya, en 2015, la investigación de las variables psicológicas requiere un tratamiento especial que permita que sean observables, medibles, cuantificables y, desde luego, accesibles al análisis y a la interpretación. Este proceso de convertir las variables psicológicas en aspectos observables se denomina operacionalización de las variables. Es un trabajo de transformación de las variables abstractas y generales en variables concretas y específicas directamente observables. Este trabajo implica de ciertas condiciones, como tener un conocimiento conceptual y teórico de las variables y el contacto y la observación de la realidad. Al igual que para la formulación de la hipótesis, se requiere por un lado conocer los conceptos y las teorías sobre el fenómeno a estudiar, y por otro lado la observación de la realidad. En otras palabras, una variable es operacionalizada con el fin de convertir un concepto abstracto en uno empírico, susceptible de ser medido a través de la aplicación del instrumento. Algunas variables son tan concretas o de igual significado en el ámbito mundial que no requieren operacionalización. Por ejemplo, el sexo de los individuos, los colores del semáforo como señal de tránsito, la ubicación y estructura de órganos en el cuerpo humano, entre otros. La operacionalización de variables se hace necesario por el grado de dificultad que representa la definición de algunas de ellas, dado que corresponden a conceptos abstractos tales como autoridad, calidad de vida, educación, riesgo biológico, bienestar del enfermo y otros que pueden tomar diferentes significados según el tipo de estudio y el interés o disciplina del investigador que lo realiza. ¿Cuáles son los beneficios de aplicar esta operacionalización de variables? Bueno, primero que ocurre la posibilidad de que un investigador poco experimentado pueda tener la seguridad de no perderse o cometer errores que son frecuentes en un proceso investigativo, cuando no existe la relación entre la variable y la forma en que se decidió medirla, perdiendo esto la validez del test aplicado. La precisión para definir los términos tiene la ventaja de comunicar con exactitud los resultados. Veamos un ejemplo. Si el problema general fuese, ¿cuál es la relación entre el control emocional y el rendimiento académico de los niños en una institución educativa?
La tabla modelo para el ejemplo sería algo como esto, en el cual tenemos columnas que indican la variable, otra la definición conceptual, la definición operacional, las dimensiones, los indicadores y la escala de medición. Vamos a ver ahora brevemente cada uno de estos elementos. El concepto de variable. La variable es una característica, magnitud o cantidad que sufre cambio y que es objeto de análisis para la investigación. En el caso nuestro, sería el control emocional, que es una variable cualitativa, y el rendimiento académico, que es una variable cuantitativa. La definición conceptual son construcciones teóricas o definiciones de libros especializados o diccionarios que sustentan teóricamente la variable de estudio. En todo caso, son fuentes confiables. Si decimos que el control emocional es la capacidad para entender y expresar los sentimientos entre compañeros y el rendimiento académico es la evaluación del conocimiento, actitudes y actitudes adquiridas en el ciclo escolar, estamos definiendo conceptualmente las variables mostradas. Ahora, cuando hablamos de la definición operacional, es que permite conocer qué instrumentos o herramientas se deben utilizar para obtener resultados claros y verídicos de la variable. En el caso del control emocional, utilizaremos la escala de medición de control emocional conformado por 25 ítems. Y en el caso del rendimiento académico, el cuestionario de rendimiento académico conformado por 18 ítems. Las dimensiones son los factores que sostienen y miden las variables y se presentan en forma textual. Entonces, por ejemplo, para el control emocional, expresar emociones, la empatía, las relaciones interpersonales o el comportamiento. En rendimiento académico, las notas académicas y la responsabilidad. Los indicadores. Son los elementos concretos de las dimensiones y expresan la realidad medible de la variable. Son aquellos valores que permiten observar claramente la variable y surgen de las dimensiones y pueden ser expresados en palabras, frases o números. Los indicadores entonces del control emocional tendríamos las emociones básicas, las emociones sociales, la forma de identificar emociones, entender las emociones, la comunicación, colaboración. En cambio, lo que es el respeto y la cortesía. En cambio, el rendimiento académico tendremos lo que es la matemática, la comunicación, otros elementos que pudieran asistir o tomarse en consideración, la asistencia, la puntualidad. Y por último, la escala de medición, que son evaluados mediante 4 tipos de escalas, las denominadas nominales, ordinales, de razón y de intervalo. Surgen de los tipos de variables cuantitativas de intervalo, razón y cuantitativas nominal y ordinal. En el caso del control emocional se miden con una escala ordinal y en el caso del rendimiento académico también podemos evaluarlo a través de una variable ordinal. Entonces, visto todos estos elementos, no nos queda más que llevarlos a la práctica. Reitero lo que es la posición de estos videos. Es una introducción. Por favor, revisen el material para complementar lo visto anteriormente. El tipo de actividad es un informe de investigación. Instrucciones de la actividad, fundamentado en los contenidos programáticos especificados en el núcleo temático de operacionalización de variables, dará respuesta a lo que se pide siguiendo las instrucciones especificadas a continuación. Realiza la lectura como complemento al tema, mostrado en esa dirección que tienen en su sistema. Debe elaborar un baremo de interpretación con significancia estadística de algún instrumento psicométrico con aplicación a adultos mayores, puede ser de inteligencia emocional, personalidad, estrés, etc. El cuestionario seleccionado no debe poseer baremo alguno preestablecido para que su aplicación y corrección se realice en base al baremo planteado por usted. El mismo debe cubrir todas las dimensiones o tendencias expuestas por el autor y también operacionalizarlo de forma correcta. Se pueden utilizar instrumentos de los cuales hay normativas de puntaje, pero no un baremo previamente establecido. No obstante, se debe cumplir el procedimiento explicado en la documentación de la unidad. De emplear otro debe ser claramente especificado, explicado y fundamentado en teoría, metodología y practicidad. Recuerde, puede ser de cualquier enfoque psicológico, pero de aplicación a adultos mayores. Deben subir el archivo en formato Word para su corrección más prominente y anexar al final del documento el instrumento psicométrico en cuestión para validar la información. Si usted no lo sube, yo no sé de qué me está hablando. ¿Ok? Hay información vacía, incompleta y por lo tanto no se puede evaluar. Para realizar esta actividad se sugiere realizar un recorrido secuencial por la unidad de estudio y por cada una de las sesiones del curso, elabore conclusiones con base a las lecturas realizadas, revise la bibliografía recomendada e investigue y visualice videos en YouTube sobre operacionalización de variables que muestran algunos ejemplos. Los resultados se comunicarán en documento Word siguiendo las normativas de la universidad
y van a constar de una portada institucional, una introducción de una cuartilla, no de un párrafo, desarrollo de 10 cuartillas o páginas, conclusiones, referencias siguiendo las normas APA y letra área interlineada de 15. En los criterios de evaluación, sigue las instrucciones, organiza la información, calidad de la información, razonamiento estadístico matemático empleado, reflexión del aprendizaje y normas aplicadoras del manual de trabajo de grado valen 15 puntos cada uno para los 90 puntos y 10 puntos por la puntualidad en la entrega, según la rúbrica interactiva presentada en el sistema. Importante decir que, por favor, deben observar estos criterios de evaluación para la elaboración de su trabajo. Recuerde que reflexión es diferente a conclusiones. Reflexión es mi percepción de cómo yo he aprendido y lo escribo en primera persona. La conclusión es en tercera persona y en un ámbito general. Más información la tienen en el sistema que ya lo he mencionado en otras oportunidades. La fecha de entrega es el 26 de febrero. Comienza la entrega de la misma a las 001 y cierra el 3 de marzo a las 23:59. Sin embargo, en plazo extendido hasta el 5/3 a las 23:59. Recuerde que si entrega entre la fecha de cierre y la fecha límite, en plazo extendido, se corrige sobre el 90% de la nota, no sobre el 100%. Trate de no perder esos 10 puntos y hágalo en el plazo establecido. Por favor, tome todas las consideraciones respecto a luz, electricidad, internet, etcétera, para que entregue su tarea a tiempo. Cualquier duda o pregunta, pueden utilizar el foro de duda, la forma más común a través de la mensajería, en la cual reviso continuamente, y de las presentaciones de ustedes que pueden hacer en los encuentros síncronos, que ya nos quedan en encuentros síncronos 3. Gracias. Cualquier cosa, estoy plenamente a la orden. Recuerden que estoy aquí para ayudarles y lograr que alcancen su objetivo de finalización con éxito del presente trimestre. Reitero, cualquier duda, a la orden. Que pasen una feliz noche.